Hello students, welcome to the English class. El día de hoy vamos a repasar la unidad 2, semana 5, tema to be born. Ok, to be born se utiliza para decir yo nací en tal fecha o en tal lugar, ¿sí? Obviamente debemos recordar que yo nací es en pasado. Entonces, por ende, este verbo to be lo tenemos que utilizar en pasado simple, ¿no? Va a ser el was born o el were born, dependiendo de el sujeto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, nosotros usualmente usamos la forma de to be born en el pasado simple, ¿no? Y los ejemplos, Elvis Presley was born in 1935. Elvis Presley nació en 1935. But the Beatles weren't born in Spain. Los Beatles no nacieron en España. Debemos recordar que en la negación se maneja la misma gramática del verbo to be, ¿sí? Lo siguiente, para realizar la forma negativa de la oración, nosotros vamos a invertir. Primero irá el verbo to be, luego el sujeto y luego la palabra born, ¿no? Por ejemplo, aquí en el primer ejemplo incluso tenemos lo que es una palabra de pregunta, que es el where. Where significa dónde. Entonces dice, where was Paul McCartney born? Primero verbo to be, luego sujeto, en este caso es Paul McCartney, y la palabra born, ¿no? ¿Dónde nació Paul McCartney? Dice la pregunta. En el segundo ejemplo ya no hay una palabra de pregunta, solamente el verbo to be, where, sujeto you, born, y el complemento en Chile, ¿no? ¿Naciste tú en Chile? Es lo que nos pregunta. Ahora, la respuesta corta que nosotros podemos usar es la respuesta corta del verbo to be en pasado sí, ¿no? Nos dice la pregunta, ¿Was Madonna born in America? ¿Nació Madonna en América? ¿Qué podemos responder nosotros? Yes, she was, si ella nació en América, o no, she wasn't, si ella no nació en América. ¿Listo? Vamos a la tarea. En la tarea tenemos diversas personas, ¿sí? Con fechas al lado. Debemos recordar que esta fecha es sencilla porque solamente utilizas los slash, ¿sí? Es la forma más práctica de escribir la fecha. Existen otras formas más, pero el truquito de esta forma de escribir la fecha es que en el inglés nosotros vamos a escribir primero el mes, luego el día y luego el año, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escribir la oración con la fecha. Podemos escribir Carol was born in y escribir la fecha como tal o simplemente el año, ¿sí? Que sería lo correcto. Carol was born in 1990, 1990. O también podemos escribir la fecha como tal, pero tenemos que recordar que si escribo la fecha con el día y el mes, yo debo poner la preposición on, ya no in. Este in es solo para el año. Entonces, Carol was born on, el quinto mes es May, mayo. Entonces ponemos May 23, coma, y de ahí sí ponemos el año, 1990. ¿Ok? Entonces las respuestas pueden ser de esta primera forma, simplemente con el año y poniendo la preposición in, o ya desglosando toda la fecha, pero poniendo la preposición on. ¿Sí? Thank you, students, for your attention.